¿De verdad? Ah, vamos. ¿Es verdad eso? Te preguntarás eso y más cuando leas sobre desapariciones extrañas, criaturas exuberantes y apariciones misteriosas en este libro. ¿Son reales? ¿Qué sucedió? Solo la historia lo sabe con certeza. ¿Podría ocurrir algo semejante de nuevo? Quizá ese es un misterio para otro momento. Para pensar. La historia es más que los hechos de un libro. Pero hay algunas cosas que quizá nunca entendamos. Y la verdad es que algunos de los eventos más famosos de la historia también son algunos de los más misteriosos. ¿Cómo pudieron desaparecer algunas de las figuras más famosas de la historia? ¿Sucedieron realmente algunos de los momentos más grandes de la historia? ¿Existen otros costados de estas historias que aún no conocemos? ¿Qué le sucedió? Es difícil hacer cualquier cosa sin ser visto. Hay cámaras en todos lados. Están colocadas en los edificios. Las personas tienen cámaras en sus teléfonos listas para filmar lo que ven. Te sorprenderías al saber cuántas veces apareces grabado por día. Pero no siempre fue así. Hubo tiempos en los que las personas iban y venían sin registros de video. E incluso ahora, las personas que quieren desaparecer o hacer desaparecer a otras, pueden encontrar una manera. Prisionero enmascarado. Desde aproximadamente 1669 hasta su muerte en 1703, un hombre misterioso estuvo encerrado en prisiones de toda Francia. La mayor parte del tiempo estuvo en la Bastilla. Nunca nadie vio la cara del hombre. Siempre estaba cubierta con una máscara de terciopelo negro. El nombre del prisionero era Eustache Dauger. Probablemente ese no sea su verdadero nombre. A Dauger le dijeron que si hablaba de él, lo matarían. Solo el gobernador de la Bastilla podía ver su cara. Nadie sabe quién era ni por qué estaba en prisión. Se realizaron al menos una docena de películas sobre el prisionero misterioso. Generalmente, lo muestran con una máscara de hierro. ¿El verdadero rey? Muchas personas creen que el prisionero era el hermano del rey Luis XIV, incluso quizá un hermano mellizo. Creen que fue encarcelado por Luis XIV para que nadie pudiera impedir que Luis fuera el rey. La Bastilla era una enorme fortaleza usada principalmente como una prisión para los líderes reales de Francia. D.B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, un hombre entró en un aeropuerto de Portland. Decía llamarse Dan Cooper. Ese día, compró un boleto para Seattle. Luego de despegar, Cooper le entregó una nota a la azafata del vuelo. Decía, están siendo secuestrados. Quería dinero, paracaídas y más combustible. El Buró Federal de Investigación, FBI, reunía lo solicitado para el rescate. El avión daba vueltas en el cielo. 2 horas más tarde, el avión aterrizó en Seattle. Cooper permitió que la mayoría de las personas descendieran. Obtuvo el dinero del rescate y 4 paracaídas. El avión se reabasteció de combustible y despegó nuevamente. Cooper obligó al piloto a volar bajo y hacia el sur. Luego, Cooper saltó del avión. Se había ido. Nadie sabe cuál era su verdadero nombre. El FBI no está seguro de su muerte. Aún lo buscan. Este es el único secuestro de aviones sin resolver de toda la historia aeronáutica de Estados Unidos. ¿Quién era D.B.? Un delincuente de poca monta de la zona de Portland se llamaba D.B. Cooper. El FBI pensó que quizá era Dan Cooper, pero estaban equivocados. Los periódicos descubrieron esto, pero igualmente publicaron que Dan Cooper era D.B. Cooper. Ese nombre ha quedado desde entonces. Jimmy Hoffa.
Jimmy Hoffa fue un dirigente sindical desde 1932 hasta 1975. Comandó al Sindicato del Transporte, uno de los sindicatos más poderosos del momento. Pero Hoffa no siempre jugaba limpio. Es probable que haya trabajado con el crimen organizado. El 30 de julio de 1975, se suponía que Hoffa iba a encontrarse con dos hombres en un restaurante de Detroit. Hoffa estaba nervioso. Uno de los hombres era un jefe del crimen importante. Cuando los hombres no aparecían, Hoffa llamó a su esposa. Dijo que lo habían dejado plantado. Hoffa nunca regresó a su casa. Un camionero dijo que había visto a Hoffa en el asiento trasero de un auto que casi choca contra su camión cuando salía del estacionamiento. El restaurante Mancos Red Fox en Michigan, donde se suponía que iba a realizarse la reunión. ¿A dónde está el cuerpo de Jimmy Hoffa? Se ha convertido en una pregunta típica siempre que la gente habla sobre desapariciones misteriosas. El auto fue rastreado hasta dar con un hombre a quien Hoffa había ayudado. Los perros de la policía encontraron rastros de Hoffa en el baúl del auto, pero todos tenían una coartada. La policía nunca encontró el cuerpo. Están seguros de que saben quién mató a Hoffa y conocen el motivo. Simplemente no saben qué sucedió con Hoffa y no saben a dónde se encuentra su cuerpo. Jimmy Hoffa. Crimen organizado. El FBI define al crimen organizado como un crimen cometido por un grupo con una estructura formal. El objetivo principal del grupo es hacer dinero a través de actividades ilegales. Muchos de estos grupos utilizan la violencia o las amenazas para controlar a las personas de su comunidad. Amelia Earhart. En los comienzos del viaje en avión, muy pocas mujeres volaban aviones. Amelia Earhart fue una de las primeras. En 1932, fue la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en solitario. E intentó dar la vuelta al mundo en 1937. Pero durante el vuelo, se perdió el contacto por radio. Estaba cerca de una isla donde se suponía que iba a aterrizar. La última cosa que alguien oyó de ella fue: «Debemos estar sobre ustedes, pero no podemos verlos. Se está acabando el combustible». Luego de eso, todo fue silencio. Earhart y su avión nunca fueron encontrados. ¿Está viva? Hay muchas personas que piensan que quizá Earhart se estrelló en una isla remota y sobrevivió. Incluso si esto fuera cierto, desde entonces ya hubiese muerto. Pero las historias sobre su sobrevivencia continúan. En su intento por dar la vuelta al mundo, la última parada de Earhart para cargar combustible fue en Lae, Nueva Guinea. Las personas de allí fueron las últimas que la vieron. Yo vi a Elvis. Cuando una persona famosa muere joven, trágicamente o de manera misteriosa, parece haber innumerable cantidad de gente que no cree verdaderamente que la persona haya fallecido. Surgen historias por todos lados de personas que insisten que han visto a la persona viva y en buenas condiciones. La superestrella de rock, Elvis Presley, es un ejemplo de esto. Murió en 1977, pero aún hoy hay personas que dicen que lo han visto. Más en profundidad. Acto de desaparición. El Triángulo de las Bermudas es un lugar donde han desaparecido montones de barcos, aviones y personas. Está ubicado en el Océano Atlántico. Algunas personas creen que esta zona es muy peligrosa. Creen que hay un campo magnético allí que hace que las brújulas dejen de funcionar. Otros piensan que el motivo de las desapariciones son las fuertes corrientes de agua y las condiciones del clima. Océano Atlántico. Bermudas. Florida. Puerto Rico.
Sin rastro. En 1918, un barco naval de los Estados Unidos se perdió luego de partir desde la isla de Barbados hacia el Triángulo de las Bermudas. El barco y la tripulación de 306 personas desaparecieron sin dejar rastros. Algunas personas lo adjudican a tormentas o enemigos de guerra. Otros dicen que si la desaparición hubiese sido causada por una tormenta o un combate de guerra, habría vestigios del barco o de la tripulación. Vuelo 19. En 1945, 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale, Florida, en un vuelo de entrenamiento. Los pilotos se perdieron dentro del Triángulo de las Bermudas. A través de la radio de uno de los aviones, el líder del grupo dijo que su brújula no funcionaba. También dijo que todo se veía extraño y que no podía darse cuenta dónde estaban. Un sexto avión que fue enviado para encontrarlos también desapareció. Y aunque la Marina solicitó a todos los aviones y barcos del lugar que los buscaran, nunca se encontraron rastros de los aviones. Anastasia. Hubo un gran problema en Rusia a principios de la década del 1900. Las personas querían deshacerse de los viejos gobernantes. Nicolás II era el gobernante del momento. Estaba casado y tenía 5 hijos. Anastasia Romanov era su hija más pequeña. El 17 de julio de 1918, la policía secreta mató a Nicolás y a su familia. Pero, ¿Anastasia sobrevivió? La familia de Nicolás Romanov fue asesinada en 1918. Los Romanovs. Durante años, muchas personas pensaron eso. Muchas mujeres afirmaban ser la duquesa perdida. Además, reclamaban la fortuna de la familia. Pero en 2009, la ciencia comprobó que ninguna de ellas era. Es seguro que toda la familia murió ese día. Anastasia a los 9 años. Anna. Anna Anderson es la persona más famosa de las que aseguraban ser Anastasia. Se han escrito muchas películas, libros y obras de teatro sobre su historia. Pero ahora sabemos que todas ellas son falsas. Décadas después de la muerte del zar, finalmente se encontró la ubicación de su cuerpo y el de su esposa y sus hijos. Las pruebas de ADN confirmaron sus identidades. Compararon el ADN de Anna Anderson con los restos de Anastasia, pero no coincidieron. ¿Quién era Jack el Destripador? Uno de los criminales más famosos de la historia es conocido como Jack el Destripador. En 1888 asesinó a varias mujeres pobres de Londres. Nunca lo capturaron. Actualmente hay más de 100 teorías sobre quién era, pero el caso nunca se resolvió. Querido jefe. Luego de los asesinatos, apareció una carta misteriosa escrita por una persona que aseguraba ser el asesino. El autor prometía que cortaría la oreja de su próxima víctima. 3 días más tarde, se produjo otro asesinato. La oreja de la víctima asesinada estaba parcialmente cortada. ¿Fue simplemente una coincidencia? La policía buscó a Jack el Destripador, pero nunca realizaron un arresto. Querido jefe, sigo oyendo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán el guante aún. Me ha causado gracia que se crean tan inteligentes y digan que están sobre una buena pista. Jack el Destripador. ¿Qué hay en un nombre? El asesino firmó la carta como Jack el Destripador. Muchas personas creen que la carta fue un engaño, pero parece que el nombre permaneció. La gente aún lo llama Jack el Destripador. ¿Podemos creerlo? Imágenes granulosas en la televisión muestran algo increíble. Una imagen fugaz de algo grande y peludo atraviesa rápidamente el bosque. Una sombra parecida a una serpiente
se mueve sobre el agua y luego desaparece. Un hombre pobre, con poca educación, crea las obras de teatro más espectaculares de todos los tiempos. ¿Alguna de estas afirmaciones puede ser verdadera? El 13% de las personas que realizaron una encuesta en 1988 creían que la Luna estaba hecha de queso. Alunizaje. Mientras un mundo sorprendido observaba, las primeras personas alunizaron el 20 de julio de 1969. La gente miraba el evento en sus pequeños televisores. Casi no podían creer que los hombres hubieran alunizado de manera segura y estuvieran caminando sobre la superficie rocosa de la Luna. Hasta el día de hoy, no todos creen que realmente lo hicieron. De hecho, algunos no creen que las personas hayan alunizado alguna vez. Insisten en que todo fue realizado en un set de filmación. Al vuelo espacial Apolo 11 solo le quedaba combustible para 20 segundos antes de alunizar de manera segura. Colón descubre América. Durante años, las escuelas han enseñado que Cristóbal Colón descubrió América. Pero, ¿es verdad? En 1492, Colón zarpó desde Europa con 3 barcos. Buscaba riquezas en las Indias. En cambio, desembarcó a una isla cerca de Florida. Pero ya había gente allí. Por eso, algunas personas dicen que Colón no descubrió América en realidad. Los historiadores aún debaten acerca de quién llegó primero al Nuevo Mundo. Nuevo para ustedes. Uno de los motivos por los que los historiadores le dan crédito a Colón es que antes de sus viajes, América aún era prácticamente desconocida para el mundo. Después de Colón, el conocimiento del Nuevo Mundo se propagó. Primeros exploradores. Su nombre puede ser famoso, pero Colón no fue el primero en llegar a América. Año 13.000 a.C. Los historiadores han descubierto vestigios que muestran que los primeros humanos pueden haber llegado a América del Norte hace más de 15.000 años. Año 1000 después de Cristo. 500 años antes de Colón, el vikingo Leif Erikson navegó con 35 hombres a la isla de Terranova, cerca de la costa de Canadá. Año 1422 después de Cristo. Otros creen que los chinos viajaron al continente americano 70 años antes de Colón. Año 1492 después de Cristo. En 1492, Colón descubrió una pequeña isla cerca de las costas del continente americano. Miles de personas ya vivían allí cuando llegó, pero él le adjudicó las tierras a España. Pie Grande. Muchas personas del noroeste Pacífico aseguran haber visto un hombre salvaje gigante parecido a un mono. Dicen que deambula por el bosque. Aseguran que camina erguido, que mide más de 7 pies de altura y que tiene pies enormes. Algunas personas han tomado fotos, pero nadie puede asegurar si es una criatura real o simplemente una persona disfrazada de mono. Algunos científicos creen que Pie Grande puede ser real. Sobre las huellas. Pie Grande es conocido por diferentes nombres, pero cada nombre describe una criatura grande similar, parecida a un mono, que deambula cerca de los montes y los bosques. Canadá. Sasquatch. Estados Unidos. Pie Grande. Brasil. Mapinguari. Primeros informes. Pie Grande también es llamado Sasquatch, que deriva de la palabra Sesquak, de la lengua de los indios Salish, que significa hombre salvaje. Entre las personas nativas del noroeste Pacífico, se contaron historias de hombres salvajes durante siglos.
Las historias fueron escritas por primera vez en la década de 1920 por J. W. Burns. También fue el primero en llamar Sasquatch a la criatura. Esta foto famosa ha llevado a algunos a creer que Pie Grande es real. Nepal, Yeti. India, Mandebarung. Indonesia, Sajarang Gigi. Australia, Yowie. El monstruo del lago Ness. Uno de los lugares más famosos de Escocia es el lago Ness. La gente dice que un monstruo gigante del mar vive allí. Creen que vive principalmente debajo del agua. Pero tanto ahora como entonces, las personas están seguras de verlo subir hasta la superficie. Cuando lo buscan, nadie encuentra evidencias reales de que la criatura exista. Pero las historias continúan. Las personas no pueden explicar las cosas extrañas que ven. El fotógrafo de esta foto famosa de 1934 asegura que es la cabeza y el cuello del monstruo del lago Ness. En 1976 se intentó atraer a Nessie hasta la superficie del agua con tocino. ¿Por qué tocino? ¿Quién sabe? Pero no funcionó. Verdades profundas. Un monje irlandés del siglo XVII fue el primero en mencionar haber visto al monstruo del lago Ness. Yendo al entierro de un hombre en la zona del lago Ness, preguntó cómo había muerto el hombre. La gente dijo que lo había matado una bestia gigante del agua. Dijeron que había atacado al hombre mientras nadaba. Shakespeare. Muchas personas dicen que William Shakespeare escribió las mejores obras de arte y poemas de la historia. El bardo, como lo llamaban, vivió en el siglo XVI en Inglaterra. Provenía de una familia trabajadora. La mayoría de la gente pobre no tenía educación. Y él solo tenía un poco. Sin embargo, su obra es genial. Está llena de detalles que solo una persona muy educada conocería. Por este motivo, muchas personas creen que en realidad Shakespeare no escribió sus obras. Los sospechosos de siempre. Si Shakespeare no escribió sus obras, ¿quién lo hizo? Las respuestas más populares incluyen a Christopher Marlowe, Francis Bacon y Edward de Vere. Todos ellos eran hombres brillantes y con un buen nivel de educación de la época. Algunas personas dicen que fueron escritas por la reina Isabel I. Christopher Marlowe, Francis Bacon, Edward de Vere, reina Isabel I. La última palabra. Estas palabras están grabadas en la lápida de Shakespeare. Maldito sea el que mueva mis huesos. ¿Cuál es la verdadera historia? Civilizaciones enteras han desaparecido, y comunidades enteras parecieran haber enloquecido. Todo esto ocurrió sin una verdadera explicación. ¿Qué le sucedió a estas personas? Quizá nunca lo sepamos con seguridad, pero eso no nos impide hacer apreciaciones. Roanoke. En el siglo XVI, Inglaterra intentó establecer una colonia en el Nuevo Mundo. La llamaron Roanoke. Durante un tiempo a la colonia se le entregaron provisiones, pero durante 3 años los organizadores no pudieron regresar a la colonia. Durante ese tiempo, toda la gente desapareció. No había signos de luchas ni de guerras. La gente simplemente había desaparecido. Sir Walter Raleigh organizó la colonia Roanoke. Pasaron muchos años antes de que intentara descubrir qué sucedió con la colonia. Nunca encontró la respuesta. Atrévete a creer. Las piedras Dare son una colección de 48 piedras talladas a mano. Cada piedra
ofrece una pista sobre lo que podría haber sucedido con la colonia perdida. Supuestamente, escrito por Eleanor Dare, una colonia de Roanoke, las piedras cuentan qué sucedió con la colonia. La mayoría de los historiadores cree que las piedras son falsas. Juicios a las brujas de Salem. En 1692, en Salem, cientos de personas fueron acusadas por brujería. Algunas mujeres jóvenes y líderes políticos comenzaron con la locura. 20 fueron asesinadas y 4 murieron en prisión. ¿Cómo sucedió esto? Una combinación extraña de razones podría haber causado los juicios a las brujas. Algunos dicen que era aburrimiento de adolescentes. Otros dicen que eran contiendas familiares. Otros dicen que era dinero. Cualesquiera sean las razones, el miedo se apoderó de todo. Cuando la locura se detuvo, muchos no podían creer lo que habían hecho. Incluso 2 perros fueron asesinados por ser ayudantes de las brujas. Los acusados fueron ahorcados en público. Los acusados, 1692. 10 de junio, Bridget Bishop. 19 de julio, Sarah Good, Elizabeth Howe, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Sarah Wilds. 19 de agosto, George Burroughs, Martha Carrier, George Jacob Sr., John Proctor, John Willard. 19 de septiembre, Giles Corey. 22 de septiembre, Martha Corey, Mary Eastie, Ann Putitor, Alice Parker, Mary Parker, Wilmot Reed, Margaret Scott, Samuel Wardwell. Imperio Maya. El Imperio Maya fue uno de los más grandes de la historia. Se desarrolló desde el año 2600 a.C. hasta el año 900 después de Cristo. Luego, desapareció rápidamente. ¿Por qué? La gente cree que es posible que se hayan producido desastres como terremotos. O quizá hubo una revuelta realizada por los pobres. Tal vez aparecieron enfermedades. Quizá se terminaron todos los recursos y las personas no pudieron sobrevivir más. La verdad, nadie la sabe realmente. Los mayas construyeron estructuras sorprendentes, incluido este templo. Anasazi. Como los maya, los Anasazi desaparecieron. Fueron la cultura dominante durante cientos de años en el sudeste estadounidense, aproximadamente a partir del año 900 después de Cristo. Pero desaparecieron de repente. Los motivos más probables son los cambios de clima, la sequía o los enemigos de guerra. Los Anasazi vivían en estructuras sorprendentes al borde de precipicios. Los líderes espirituales eran una gran parte de la cultura maya. Los neandertales. Los neandertales vivieron hace más de 50.000 años. En ese momento, los humanos modernos se extendían por toda la Tierra. Actualmente, solo los humanos sobreviven. Los neandertales se extinguieron. Los científicos estudian los huesos de los neandertales para obtener información sobre ellos. Sabemos que eran parecidos a los humanos en algunas cosas, pero tenían brazos y piernas más cortos, mandíbulas pesadas y músculos fuertes. Nadie está seguro del motivo por el que no sobrevivieron. ¿A dónde se fueron? Las personas han especulado con que el hombre moderno peleó con los neandertales hasta que ya no pudieron sobrevivir. Hoy en día, algunos científicos piensan que tuvieron problemas para adaptarse cuando el clima se volvió más caluroso y seco. Otros piensan que los neandertales no tuvieron suficientes hijos para sobrevivir.
El primer descubrimiento de huesos neandertales fue en una cueva de Europa hace 180 años. Desde entonces, se realizaron más de 400 descubrimientos. Descubriendo la verdad. Los historiadores quieren contar una historia. Tienen intriga sobre qué sucedió realmente y cómo sucedió. Como los detectives, los historiadores deben usar evidencias para resolver los misterios de la historia. Revisa estas herramientas del oficio para saber cómo los historiadores descubren la verdad. Las entrevistas a testigos presenciales brindan detalles exclusivos sobre el acontecimiento. Muchos investigadores recrean acontecimientos para entender mejor cómo podrían haber sucedido. Los arqueólogos cavan para encontrar pistas y obtener más información sobre cómo vivían las personas en el pasado. Los historiadores analizan cartas y diarios que fueron escritos por personas que observaron acontecimientos históricos. Los mapas evidencian lo que las personas sabían sobre su tierra y su comunidad en una fecha determinada. ¡Alto! Piensa. ¿Qué herramientas crees que son las más confiables? ¿En qué crees que se diferencia un historiador de un detective? ¿Qué herramientas crees que brindarían información nueva sobre los misterios de este libro? ¿Alguna vez lo sabremos? Alrededor del mundo y a lo largo de la historia han sucedido cosas que no se pueden explicar. Quizá las personas nunca sepan qué sucedió ni por qué, pero eso no nos impide hacer apreciaciones. Queremos saber, y no dejaremos de investigar hasta resolverlo o morir en el intento. ¿En qué acontecimientos crees tú que los historiadores podrían haberse equivocado?